Hola, te doy la bienvenida a Inglés con Ulkishi. Esta es la lección número 16 de nuestro curso de cero a experto. Antes de comenzar, quiero hacerte las recomendaciones de todas las clases. La primera es tener a la mano tu libreta de anotaciones para que puedas hacer tus correspondientes anotaciones. Y la segunda es que veas el video dos veces. La primera vez poniendo el 100% de tu atención a lo que te estoy explicando y la segunda vez haciendo tus anotaciones poniendo pausa. Recuerda que en la descripción encontrarás los anotadores de tiempo para que puedas volver a cada tema o vocabulario respectivamente de manera fácil y sencilla. Sin más, vamos a comenzar con nuestro vocabulario. Nuestra primera palabra es el verbo to buy y su pasado bought. To buy y bought, que significa comprar. To buy y el pasado bought, comprar. Luego tenemos el verbo to sell o su pasado sold, vender. Sell, sold, vender. Sell, sold, vender. Después tenemos to find y su pasado es found. Find, found. Y este verbo significa encontrar. Find, found, encontrar. Excelente. Después tenemos el verbo to begin. To begin. Y su pasado began. Begin, began. Empezar o comenzar. Begin, began. Excelente. Después tenemos el verbo to drink. Y su pasado es drank. To drink, drank. Tomar o beber. Drink, drank. Excelente. Después tenemos to get o got. Get, got. Conseguir. Get, got. Muy bien. Después tenemos la palabra both. Ambos. Both. Recuerda la pronunciación de la TH. Both. Ambos. Perfecto. Tenemos luego la palabra about, que significa como, cerca de, unos, aproximadamente, algunos, about, ¿ok? De nuevo, about, como, cerca de, unos, aproximadamente, ¿ok? Muy bien. Después tenemos la palabra same, que significa mismo o misma. Por ejemplo, the same, lo mismo o la misma. Perfecto. Después tenemos la palabra more, que significa más. More, más. Luego tenemos la palabra almost, que es casi. Almost, casi. Almost, casi. Perfecto. Después tenemos la palabra which, que es cuál. Cuando estás decidiendo entre dos cosas utilizarás which. ¿Cuál? Which. Excelente. Después tenemos la palabra breakfast, que significa desayuno. Breakfast, desayuno. Breakfast, desayuno. Después tenemos la palabra supper, que significa cena. Supper, cena. Supper, cena. Y después tenemos la palabra soup, que es sopa. Soup, sopa. Soup, sopa. Muy bien. Después milk, leche. Milk, leche. Milk, leche. Excelente. Egg, huevo. Egg, huevo. Egg, huevo. Perfecto. Después tenemos bread, que es pan. Bread, pan. Bread. Perfecto. Y después tenemos a loaf of bread, pan de caja. Con ese pan con el que haces los sándwiches viene una tira larga de pan, ¿ok? Es grande. Ese es el loaf of bread, el pan de caja. Muy bien. Después tenemos butter, mantequilla. Butter, mantequilla. Butter. Después tenemos meat, que es carne. Meat, carne. Meat, carne. Perfecto, y con esto podemos pasar entonces a los modismos. Nuestro primer modismo es what's the matter? ¿Qué pasa? What's the matter? ¿Qué pasa? What's the matter? Nuestro segundo modismo es what's the matter with? ¿Qué pasa con? ¿Qué le pasa a? Por ejemplo, what's the matter with John? ¿Qué le pasa a John? What's the matter with the car? ¿Qué pasa con el carro? ¿Ok? Perfecto. Después tenemos what happened to. ¿Qué le pasó a? What happened to. ¿Qué le pasó a? What happened to John? ¿Qué le pasó a John? Quizás se cayó, nos dijeron, oye, ¿qué crees? Y decimos, ¿qué?
¿Qué le pasó a John? What happened to John? Perfecto. Después tenemos to eat breakfast o to have breakfast, que simplemente es desayunar. Por ejemplo, voy a desayunar, I'm going to eat breakfast, o I'm going to have breakfast. Ella va a desayunar, she's going to have breakfast. Lo mismo con dinner, to eat dinner o to have dinner, comer. I'm going to have dinner, I'm going to have dinner, voy a comer. Perfecto. Y sucede lo mismo con supper, to eat supper o to have supper, cenar. I'm going to have supper with her, voy a cenar con ella. Muy bien. Con eso terminamos los modismos y pasamos entonces a la gramática. Nuestro primer tema de la gramática de esta lección, que de hecho es muy sencilla, va a ser there was o there were going to be, es decir, iba a haber. Muy bien, el verbo haber recuerda que nos ayuda para expresar la existencia de algo y al momento de usarlo como pasado del futuro idiomático que lo vimos en lecciones anteriores, se va a traducir, como ya te lo mencioné, que es iba a haber. Iba a haber. ¿Y qué significa esto de que iba a haber? Que a lo mejor al final ya no hubo, ¿ok? La existencia de algo que en el pasado creíamos que iba a haber en el futuro, pero quizá no hubo. Y recordando las reglas del verbo to be, tenemos que was lo vamos a utilizar cuando iba a haber algo en singular y were cuando iba a haber algo en plural, ¿ok? La estructura es bien sencilla. There was o there were más la palabra idiomática going to be más el complemento. Bien sencillo. Recuerda que anteriormente te expliqué que iba a hacer uso de esta tabla. Esta tabla en donde tenemos 4 cuadrantes. En uno tenemos el afirmativo, el otro el negativo, interrogativo, y en otro interrogativo, negativo. Esto nos iba a ayudar mucho con el inglés y la voy a seguir utilizando. Con esto te explico las formas de there was y there were. El afirmativo en el primer cuadrante tenemos there was going to be o there were going to be en plural. Para negarlo tenemos que añadir la partícula not o en este caso la contracción de wasn't y weren't. There wasn't going to be, there weren't going to be. No iba a haber. Y para hacerlo pregunta cambiamos de lugar el verbo to be en pasado con la palabra there. Was there going to be? Were there going to be? Y el interrogativo negativo es wasn't there going to be y weren't there going to be. No iba a haber o no iban a haber. Bien sencillo, ¿cierto? Si estudiaste la lección número 12, que es donde te expliqué cómo usar estos cuadrantes, lo estarás entendiendo a la perfección y estoy seguro de que es muy sencillo para ti. Ahora vayamos con el pasado del verbo have. Recuerda que el verbo have significa tener y nos sirve para dos cosas. Para cuando indicamos que tenemos posesión de algo o como necesidad de hacer algo. El pasado del verbo have es had. Y had se va a utilizar de la misma manera que have. Es decir, que cuando tengamos un sustantivo únicamente pondremos had seguido de dicho sustantivo que teníamos. Y cuando lo utilicemos como necesidad va a ser igual que have. Vamos a poner la partícula to delante del verbo y este verbo es importante que lo recalques y que lo aprendas. Va a estar en presente. Una vez que have está en pasado, lo que digamos que tuvimos que hacer o que teníamos que hacer va a estar en presente. Ahora, ¿cómo vamos a negar que no tenemos algo o que no teníamos la necesidad de hacer algo? Bien fácil. Vamos a utilizar el auxiliar didn't más have. Recuerda que una vez que tenemos el auxiliar did, el verbo que vamos a utilizar deberá estar en presente. Si no recuerdas esto que lo expliqué en la lección del presente simple, te sugiero por favor que regreses y le eches un ojo. Te voy a dejar aquí arriba la lección para que vuelvas y la veas. Y una vez que tengas dominado eso, regresa aquí. Ahora, para hacer las preguntas vamos a utilizar el auxiliar did o el auxiliar didn't cuando sea interrogativo negativo más el verbo have, ¿ok? Esto te lo pongo de nuevo bien explicado con los cuadrantes que te expliqué en la clase número 12.
Recuerda, afirmativo a la izquierda y negativo a la derecha. Interrogativo abajo, interrogativo negativo a la derecha, abajo. Muy bien, los ejemplos son I had a red car. Yo tenía un carro rojo. O yo tuve un carro rojo. Para hacer esta misma oración en negativo, como te explicaba, utilizaremos el auxiliar didn't y el verbo have estará en presente. I didn't have a red car. Yo no tenía un carro rojo o yo no tuve un carro rojo. Para volver esta oración interrogativa, vamos a poner el auxiliar did al principio de la oración como cualquier otra oración en pasado simple. Did I have a red car? Yo tenía un carro rojo o yo tuve un carro rojo. Y para hacer la interrogativa negativa, el auxiliar didn't pasará al principio cambiando de lugar con el sujeto. Didn't I have a red car? Yo no tenía un carro rojo. Yo no tuve un carro rojo. Excelente. Ahora veamos el verbo have para expresar la necesidad de hacer algo. En el pasado, I had to study English. Tenía que estudiar inglés o tuve que estudiar inglés. Para negarlo es que no el auxiliar didn't. I didn't have to study English. No tuve que estudiar inglés. Para hacerlo pregunta, utilizaríamos el auxiliar did al inicio de la oración. Did I have to study English? ¿Tenía que estudiar inglés? ¿O tuve que estudiar inglés? Y luego, didn't I have to study English? ¿No tuve que estudiar inglés? ¿O no tenía que estudiar inglés? Bien sencillo, ¿cierto? Yo sé que ya estás acostumbrado o acostumbrada a este tipo de dinámicas en el inglés, por lo que podemos pasar con los ejemplos de there was y there were. Por ejemplo, there was going to be a teacher. Iba a haber una profesora o un profesor. Para hacer esta oración negativo, utilizaremos wasn't o was not. There wasn't going to be a teacher. No iba a haber una profesora. Was there going to be a teacher? ¿Iba a haber una profesora? Wasn't there going to be a teacher? ¿No iba a haber una profesora? Aquí recuerda que el verbo to be en pasado se comporta como si fuera un auxiliar, por eso para hacer las preguntas, ya sea normal o negativa, lo pasaremos al principio. Y recuerda que para ser negativo o negativo, deberá ser siempre con la contracción negativa. Perfecto, y nuestros últimos ejemplos serían en plural. There were going to be 3 eggs. Iban a haber 3 huevos. Para negarlo utilizaremos weren't. There weren't going to be 3 eggs. No iban a haber 3 huevos. Para hacerlo negativo cambiamos were al inicio de la oración. Were there going to be 3 eggs? Iban a haber 3 huevos. Y para hacerlo interrogativo negativo cambiaremos weren't al inicio de la oración como lo hemos estado haciendo en todos los demás tiempos verbales. Weren't there going to be 3 eggs? ¿No iban a haber 3 huevos? Excelente, y con esto terminamos la lección. Recuerda por favor estudiar de nuevo esta lección y continuar con tu aprendizaje haciendo tus anotaciones. Yo soy Ulkishi y te doy las gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda dejarme tu like y compartir esta lección con quien quieres que aprenda inglés. Nos vemos en la siguiente lección. Adiós.